Bien, señores, buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia. Bienvenidos al primer Foro Nacional del Vino Peruano Cosecha 2021. Bueno, como ustedes saben, la Asociación Peruana de Sommelier, gremio que actualmente representa a todos los sommeliers peruanos, ha preparado una plataforma para poder discutir sobre un tema de suma importancia en el sector vitivinícola de nuestro país, que tiene que ver con la información estadística de información de cada cosecha en el Perú. Es por eso que en esta ocasión hemos invitado a 4 enólogos para poder discutir este tema tan importante referente a la cosecha, porque no solamente tenemos vinos, sino también hay que diferenciar cada año, cada cosecha y establecer una base de datos sobre los tipos de vinos que venimos comprando en nuestro país. Hoy día contamos con la participación de Bertrand Joly, de Bodega Tabernero, enólogo, hacedor de los vinos en Tabernero. También nos acompaña Luis Gómez, enólogo de la bodega Santiago Queirolo, Rodrigo Avilés de Apu Winery, y además también nos acompaña Javier Coaila de Bodega Viejo Molino. Hoy día vamos a desarrollar 3 temas durante el foro. Para esto contamos también con 3 moderadores. Tenemos a Héctor Moreno, que se encargará de la primera ronda sobre clima y viñedo. En la segunda ronda vamos con Diego Vázquez, que se encargará sobre el tema de cepas. Hoy en día, con la gran variedad de cepas, no solamente las internacionales, sino también las criollas que han nacido en nuestro país y las patrimoniales que representan mucha tradición de los últimos años. Y además contaremos también con Cristian Llerena, que se encargará de la ronda de vinos con crianza. Solo quiero hacerles un pequeño preámbulo antes de comenzar. Es comentarles de que la Asociación Peruana de Sommelier, desde su fundación, desde su inicio, hemos coincidido con ese gran cambio que se hizo o que se realizó en la industria del vino peruano, que fue el inicio de la década del 2000. Fue en esta época cuando empezamos a observar nueva inversión de las bodegas que conocemos como Tabernero, Santiago Queirolo, Takama, entre otras bodegas. Empezaron a implementar no solamente tecnología y equipamiento en las bodegas, sino aplicando mejores métodos de enología, y mucho tiene que ver esto con los resultados que se han ido dando en los últimos años, de mejorar los vinos más frescos, más limpios, con mejor acabado de nariz. Incluso recuerdo también Santiago Queirolo plantando sus primeras viñas en lo que hoy en día conocemos donde está el Hotel Queirolo. Y sé que hoy en día se han ido hasta la parte un poco escarpada de las lomas, detrás del hotel, me parece que es. Entonces han ampliado el viñedo. Notamos que en los últimos 15, 18 años, casi 20 años, la industria del vino peruano ha avanzado. Esa incursión, esa apuesta por mejorar los vinos en nuestro país, se ha ido sumando nuevos proyectos. Y entre esos nuevos proyectos muy interesantes empiezan a aparecer otras bodegas. Ya ustedes conocen varias de estas bodegas, como es el caso de Apu Winery, el caso también de Viejo Molino, los amigos de Bodega Murga, entre otros. Y eso nos hace pensar que hoy en día el gran mito que teníamos en la cabeza sobre el vino peruano no se encuentra en la franja del vino del hemisferio sur, que todos por conocimiento sabemos que es 30 y 40 latitud sur. Nos encontramos con gratas sorpresas, que hoy en día, aprovechando los climas, la geografía, la variedad de suelos que podemos tener en Perú, y obviamente conocimiento, talento y de los hacedores del vino, se puedan lograr vinos cada vez de mejor calidad. Y no solamente con las cepas tradicionales. Recuerdo que a inicio de la década del 2000 hablamos de ciertas variedades que Santiago Queirolo quería mejorar, ciertos vinos como el Tanat, Cabernet Sauvignon, hoy en día lo está logrando. Tabernero, por ejemplo, recuerdo sus cepas blancas e incluso algunas variedades tintas que poco a poco han logrado tener mejor acabado de producto, mejor estructura aromática, al igual que otras variedades y otros proyectos que han aparecido. Llegó el momento en que los enólogos y los sommeliers nos juntemos también un poco para debatir ciertos temas de interés, porque finalmente, señores, este foro va a ayudar para fortalecer ese puente de comunicación entre el productor y los sommeliers que vendemos los vinos. Y el vino peruano hoy en día yo marco con el título de Revolución del Vino Peruano, porque no solamente quedó en ese primer esfuerzo de la década del 2000, sino hoy día comprobamos que eso motivó a nuevos proyectos y a nuevas incursiones en el tema vitivinícola.
hasta lograr la calidad que hoy en día tenemos en nuestro país. Bien, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Ahora le doy pase a mi colega Héctor Moreno. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Arranca con la primera moderación. Así que te doy el pase para que continuemos con clima y viñedo. Vale. Buenas tardes, estimados ponentes y al público que nos acompaña en esta tarde. El primer tema del foro es el clima y viñedo. En líneas generales, el clima y suelo son una parte importante para la producción de uva en cualquier parte del mundo. Y en este caso vamos a hablar sobre uvas para vinificación. Tanto el clima como el suelo nos determina qué variedad de uva podemos plantar o se adapta mejor al terreno, ¿no? Y también nos condiciona el sistema de conducción. Habrá variedades que se adaptan mejor a climas fríos y otras a climas cálidos. Y también de acuerdo a eso se va a determinar el sistema de conducción, espaldera, vaso, etc. También nos ayuda el clima y el suelo a determinar qué técnicas de manejo de vegetación necesitamos. Si hay mayor porosidad para los climas húmedos o mayor vegetación en climas cálidos para proteger la uva de la radiación. También nos ayuda la gestión del viñedo para el manejo de riego si son climas de poca pluviometría o de mucha lluvia. O también en caso de enfermedades para saber cómo manejarlas. El suelo es otro componente importante y depende del tipo del suelo, ya sea arenoso o arcilloso. Esto nos va a permitir decidir la variedad de uva y el porte injerto a plantar. Esto va a determinar el tipo de vino que vamos a elaborar. Entonces, situándonos en el Perú, como ya lo mencionó Alan, nuestro país no se encuentra dentro de la franja del vino que conocemos, que son los paralelos 30 y 40 del hemisferio sur, al igual que Bolivia y Brasil, por ejemplo, que tampoco se encuentran, pero sí se elaboran vinos de calidad y que tienen mucha acogida por el público. Entonces, y esto se produce porque los microclimas que poseemos en Perú, en zonas como Ica, Pisco, Tacna y otras zonas costeras, y también zonas de mayor altura como Apurímac, que son lugares donde se está desarrollando la viticultura, nos permite desarrollar la viticultura y crear nuevos proyectos. Entonces, ahora, ustedes como enólogos de las principales bodegas nacionales, podrían comentarnos de manera particular, cada uno en su viñedo, en su zona, sobre las características del clima que posee las zonas donde se ubican, el suelo, las principales variedades plantadas, la ubicación de los viñedos de las bodegas a las cuales representan. Y también nos gustaría escuchar que nos comenten sobre las características de la cosecha 2021, cómo se desarrolló, si tuvieron muchos inconvenientes, mucha radiación, muchos problemas de enfermedades y cosas. Vamos a iniciar la conversación, la charla. El orden sería con don Rodrigo Avilés, que es enólogo de la bodega Apu Winery. Héctor, Bertrán, comenzamos con Bertrán. Vale. Continuamos con el enólogo Rodrigo y Javier. Don Bertrán Joly, enólogo de la bodega Tabernero. Buenas tardes a todos. Gracias de recibirnos a este conferencia, a este foro. Entonces, ya Alan habló del desarrollo de la viticultura y de la enología en Perú, y yo tengo la suerte de haber conocido este boom, porque estoy acá desde el inicio de los años 2000, ya llegué en 2001, y realmente hemos pasado de un estado de medio edad a un estado de viñedo, vinos de nivel internacional. Eso fue un trabajo fuerte, interesante, súper gratificante para un técnico, porque llegamos en una tierra virgen o casi virgen en términos de alta gama, vamos a decir, de vino de nivel mundial. Unas bodegas estaba especializada, ya que pasó y desaparecí,
estaba especializado a investigar un poquito en los vinos finos, pero realmente eso fue una cosa novedosa que explotó con la cocina peruana. Nosotros en Tabernero tenemos 4 viñedos principales que se ubican en Chincha, entonces más o menos cerca del mar. Y presencia del mar es fundamental en la comprensión de nuestros vinos. Como tú explicaste, hablando ya las condiciones de la latitud no es nada ideal. Estamos en una zona totalmente afuera de todos los clásicos del desarrollo de los viñedos de calidad. Entonces, la única forma de hacer vino frutal, complejo, es de tener algo en tu clima que balancea mal posición sobre la planeta. Entonces, nosotros en Chincha tenemos el gran placer, la bendición del mar, del Océano Pacífico, que nos bota un aire fría en permanencia y que nos permite de balancear este nivel un poquito demasiado cerca de los trópicos. Esta bendición fue al inicio una maldición, porque la presencia del mar también es oportuna para todo el desarrollo de las enfermedades de la vid. Entonces, hemos tenido que entender la necesidad, el cultivo de la uva para proteger la uva de todas estas enfermedades, más que todo el botrytis. Entonces, el cultivo, entender cuál es la forma del cultivo es súper importante para acá. Luego, hay que entender que no es factible tener el mismo comportamiento que en otro viñedo. Es que decir que la curva de maduración alcohólica, la curva de bajada de los ácidos y la curva de maduración de los polifenoles tiene una velocidad bien, cada uno tiene su desarrollo individual. No es un viñedo fácil como lo puede ser un viñedo de Mendoza, a donde todas las curvas ya coinciden. Aquí siempre se trata de compromiso. Entonces, poco a poco, ya yo entendí que la concentración no fue el camino. Más muy rápidamente yo yo he decidido que el placer es la primera motivación para tomar vino. Entonces, ¿qué es el placer? Es el lado afrutado, el lado equilibrado en boca y la gana de volver a catar nuestros vinos. Entonces, hemos tenido que hacer compromiso. Entonces, la sobremaduración no es la solución. Es muy fundamental en Chincha de lograr un equilibrio entre ácido y alcohol para llegar a un equilibrio fino y balanceado. Es muy contraproductivo de querer vino concentrado, porque al llegar a una madurez que permite una concentración fuerte de polifenol, perdemos el agrado de la fruta, porque la fruta se va cuando ya la concentración está a su máximo. Entonces, es muy importante entender eso, que el placer es fundamental y que hay que hacer un compromiso que los demás enólogos en el mundo no tienen que hacer. Cosecha, porque
porque voy a tratar de no estar muy largo sobre mi discusión. Ya, esta cosecha 2021 fue una cosecha no muy temprana, un poquito atrasado en comparación del año pasado, pero hemos tenido la suerte de tener un clima muy sano. Es decir, que no hemos tenido presión de las enfermedades de la uva, lo que nos ha permitido de esperar la maduración con toda tranquilidad. Y hemos cosechado realmente a su punto óptimo. Realmente cuando hemos querido, y no es el clima que nos ha llevado para realizar las cosechas. Entonces, la cepa que elaboramos, lo pueden ver sobre la pantalla, nosotros tenemos cepa adecuado para este clima un poquito frío, entre comillas, con el aire frío. Entonces, tenemos cepas sumamente aromáticas, como la Sauvignon, la Chardonnay y el Chenin. Y sabemos que el Chenin en Chincha se desarrolla bastante bien por desarrollar todo estos lados, este toque mineral que encontramos en nuestro vino. Y eso es fundamental de tener el clima, la influencia del mar para conservar un buen frescor a nuestros vinos. Después, la Malbec es la uva que más se adecua a nuestros climas. ¿Por qué? Porque es generosa, entonces muy poco compromiso hacemos con la Malbec para su concentración en polifenol. Pero sí la hacemos un poco y buscamos siempre la fruta, una madurez más de aroma y un equilibrio ácido-alcohol que una alta concentración. Los Cabernet en Chincha son muy interesantes, pero mucho más difícil que cultivar, porque aquí los Cabernet nunca vamos a tener una concentración gigante como se puede encontrar en el viñedo chileno. Ya vamos a tener más sobre la fineza, la elegancia del Cabernet y la frutalidad que sobre la concentración. Entonces, esta cosecha básicamente fue una cosecha súper tranquila, lo necesitábamos porque las restricciones sanitarias ya estaban complicadas. Entonces, felizmente, Dionisos, el dios del vino, nos ayudó para darle por los menos una facilidad en la elaboración de los vinos y no ser un año difícil. Entonces voy a pasar la mano a mi compañero Luis para que complete un poquito, porque su clima está bastante distinto y nos puede comentar cómo se pasó para acá. Bertrand, un detalle antes de darle pase a Luis. ¿Con cuánto cosecharon ustedes pH? ¿En cuánto? Bueno, nosotros hacemos cuidado en eso, bastante cuidado. Tenemos pH que muy raro se baja de 3,5. Entonces, como se levanta de 3,5, discúlpame. Entonces, okay. Hacemos bastante cuidado de eso, pero más que todo es un tema de sanidad del vino. El pH no se resiente tanto en boca, pero el pH es lo que más importa en el pH es la salud del vino, saber si va a durar con el tiempo. Ok. Pero en Chincha, el bueno es que no tenemos que hacer corrección de pH. ¿Por qué? Porque ya este clima es fantástico para conservar este acidez. Importante, buen punto el tema de la frescura en esta parte del mundo por la latitud. Perfecto. Ahora pasamos con Héctor. Sí, hola, muchas gracias, don Bertrand. Ahora continúa el don Luis Gómez, enólogo de la bodega Santiago Queirolo. Buenas tardes a todos. Hola, Yoli, Bertrand, tanto tiempo, no te veo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, la presentación la pasan ustedes, pues yo la paso un PDF o lo paso yo desde aquí. No, Giovanna lo está manejando.
Ok, bueno, para completar un poquito la descripción tan buena que hizo Bertrand, en el caso de nuestros viñedos, bueno, para los que no me conocen, yo soy Luis Gómez, estoy a cargo de la enología de Queirolo desde finales del 2018. Soy de Mendoza, soy argentino y bueno, vivo aquí en Lima y estoy a cargo de toda la producción de Santiago Queirolo. Si hablamos de clima, Perú tiene una particularidad, tal cual como explicó Bertrand, a nivel latitud. El clima de Perú debería ser tropical. Sin embargo, hay dos factores muy importantes a nivel de clima que influyen netamente en la producción de vino. Uno, y todos lo conocen, es la gran pared que es la montaña y la cordillera de los Andes, lo cual impide la presencia de vientos húmedos del lado de la selva, del lado brasilero, porque toda su precipitación queda del otro lado de la montaña, y del lado marino, ¿sí?, se encuentra la corriente del Perú, o corriente de Humboldt, como antiguamente se denominaba, que es una corriente marina que atraviesa el norte de Chile y llega prácticamente pasando Lima un poco más hacia el norte y hace una curva contra la costa, y esa corriente marina lo que hace es levantar de las profundidades del océano el agua fría, ¿sí?, y baja las temperaturas del mar, por eso el agua aquí es tan fría, ¿sí? No hay una gran evaporación, por lo cual no hay condensación y no hay lluvia. Ese factor de que no hay lluvia produce los desiertos costeros, donde está Chincha, donde está Ica, que es donde tenemos nuestros viñedos. Entonces, esa condición favorece la producción de uva, y ese clima desértico produce la diferenciación de temperatura, la amplitud térmica necesaria para la producción de vinos de alta calidad. En el caso de Santiago Queirolo tenemos dos viñedos, uno en Cañete, a 150 kilómetros al sur de Lima, y uno en Ica, a 300 kilómetros al sur. El viñedo de Cañete está prácticamente pegado al mar, ¿sí? Es un viñedo que tiene una influencia marítima muy grande, ya que directamente está al mismo nivel y está separado escasos 2 kilómetros, no más de eso, del nivel del mar, donde tenemos napas freáticas un poco más altas y estamos pegados al río Cañete. Y allí tenemos nosotros unas 15 hectáreas de uvas para vino, ¿sí?, donde destacamos Tannat, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Moscatel de Alejandría, con un promedio de edad de entre 12 y 15 años, todo el sistema de conducción en espaldera, tenemos riego a manto y suelos que normalmente están arenosos, franco-limosos, y producción entre 15.000 y 20.000 kilos en la hectárea. Luego tenemos nuestro viñedo más grande, que está en Ica, ¿sí?, donde ya las condiciones climáticas son totalmente diferentes, ¿sí?, y aquí ya encontramos suelos arenosos, suelos rocosos contra la cordillera. Aquí ya tenemos un nivel de elevación que está cercano a los 500 metros sobre el nivel del mar, y aquí hay influencia sobre todo del terreno, en la parte en la ladera de las montañas, con mayor irradiación que en la parte llana, y tenemos viñedos plantados desde 15 y 18 años, un sistema de conducción, tenemos espaldera y tenemos un sistema de conducción libre también, riego por goteo y distintos tipos de suelos, pero la mayoría cercanos a los suelos arenosos. Si hablamos exclusivamente de las condiciones climáticas de este año, no sé por qué la presentación está así, me llama la atención que está tan desordenada, pero
bajemos un poquito más. Hacia la parte climática, un poquito más abajo. Aquí les quería mostrar lo que pasó un poquito este año con respecto al clima, afirmando también lo que dijo Bertrand. Hubo un retraso, normalmente Luis, estás sin micrófono. Un momento, por favor. Ah, que me silenciaron, no sé quién me silenció. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ok. Sí, perfecto. Bien, bueno. Les indicaba que en este cuadro ustedes van a encontrar en el recuadro verde las características climáticas de temperatura y humedad del año 2021, la diferenciación entre Ica y Cañete, para que ustedes vean cuál es la influencia climática en cada uno de los dos fundos, y comparado con el 2020 para entender por qué hubo este retraso de 10 días en la cosecha. Si ven en febrero 20 versus febrero 21, son las columnas en celeste que son en Ica, hay una diferencia casi de 2 grados en febrero y otros 2 grados en temperatura media promedio en marzo, lo que produjo que la mayoría de las uvas tintas tengan ese retraso de 10 días, y en cambio en enero no hubo prácticamente diferencia, apenas 1 grado, y no hubo diferenciación. Sí, nosotros hicimos una diferenciación en la cosecha anticipando algunas variedades como el Sauvignon Blanc. Allí pueden encontrar algunas de las fechas de cosecha. El 13 de enero empezamos con un Sauvignon Blanc y los tintas empezamos el 20 de marzo. Hemos acabado el 24 de abril con un promedio entre 22 y 24 Brix, 22 para los blancos, 24 para los tintos, y pH que de los blancos es 3.3 contra 3.75 que me arrojan los vinos tintos. Esto hablando de Ica. En Cañete hemos empezado con las bases espumantes en febrero, hemos terminado en abril con los Tanat, y los promedios de Brix son normalmente 1 grado menos que en Ica. Así que eso es un poco la característica de la cosecha 2021. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que siga? ¿Seguimos con otro tema? Yo tengo una pregunta, Luis, referente a la zona donde ustedes se encuentran actualmente. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Era referente a los vinos que están elaborando. Yo sé que estas plantas obviamente tienen ya, como tú dijiste, ¿no? 15, 18 años. Sí. El rendimiento que te estás dando actualmente por hectárea, los viñedos de Tanat en el Perú, en el caso de ustedes, ¿cuánto está en un promedio actualmente? El tipo de clon, porque lo que comentas del tipo de clon. Depende del objetivo. Nosotros hemos seleccionado parcelas que van para nuestras líneas reserva, reserva lo que va para barricas, intentando llegar a nuestra línea gran reserva, y para las líneas varietales. Para las líneas gran reserva tratamos de que no superen los 15.000 kilos en la hectárea, y en el resto estamos en los 20.000 kilos en la hectárea. Perfecto. Muy bien. Héctor, continuamos con nuestros invitados. Muchas gracias, Luis. Gracias por la información. Muchas gracias, don Luis. El siguiente expositor es el don Rodrigo Avilés, que representa la bodega Apu, enólogo de la bodega Apu Winery. Bueno, me presento, Rodrigo Avilés, enólogo que estuvo a cargo de Viña Vieja, Finca Rotondo, entre el 2012 y el 2019. Y a partir del 2019 estoy asesorando bodegas en Perú, entre las cuales está este proyecto súper interesante de Apu Wine. Bueno, Apu se encuentra en Apurímac, ¿no? Curahuasi. Los viñedos están entre los
hay una parte del viñedo que está rodeando la bodega, que está a unos 2.850 metros de altura, y otro sector que está a 3.300 metros de altura, que creo que es uno de los más altos del mundo. Bueno, el clima marca, a ver, una cosa que tengo que contarles es que la producción 2021, nosotros estamos con un calendario hemisferio norte. Por lo tanto, la producción 2021 estamos por cosecharla todavía. En este momento estamos en vero y pinta del Cabernet Sauvignon, del Sangiovese, bueno, y en el vero ahí del Sauvignon Blanc, que son las principales cepas que estamos manejando por ahora. Ahí también hay algunas plantaciones nuevas de Merlot, de Tannat y de Cabernet Franc, pero que todavía no salen en la producción. El clima marcadamente, hay un pequeño invierno, por decirlo de alguna manera, con mucha lluvia, que se da entre enero o marzo, bastante caída de agua, bastante pluviosidad. Y después de entre mayo y junio comienza una época de bastante luminosidad, de un clima templado, es el que estamos en este momento, un clima que de día tiene un promedio de 22 grados, y las máximas y las mínimas están en los 8 grados. Por lo tanto, ahí hay una cierta amplitud que nos permite trabajar con las cepas tintas para su maduración fenólica, que nosotros sí le damos una cierta importancia, sobre todo a la Cabernet Sauvignon. En la Sangiovese principalmente se enfoca a la expresión frutal, tal como decía Bertrand, y la Sauvignon Blanc, bueno, también, ¿no? Con el manejo del follaje, del viñedo, con todo eso, vamos tratando de no tener tanta incidencia solar sobre las uvas blancas. El principal tema del viñedo ya es el suelo. Tenemos suelos arcillosos, calcáreos, de horizontes muy delgados. Por lo tanto, el desarrollo de las raíces es menor, y las plantas un tamaño así como de producción plena, ¿no? Tenemos producción por hectárea baja, 2.000 a 3.000 kilos por hectárea. Ese es el principal tema a desarrollar y el principal desafío de este proyecto. La luminosidad, estamos en terraza, por lo tanto hay una exposición muy favorable a la luminosidad, sobre todo en esta época. En los días, generalmente en Curahuasi hay bastante nubosidad, ¿ya? Pero no es un clima húmedo, ¿no? Pero sí no hay tanta luminosidad. Así que las laderas que se eligieron para los vinos tintos, sobre todo, son los que tienen en esta época la mayor exposición al sol. Por lo tanto, es un proyecto nuevo, muy interesante, y lo que se está desarrollando ahí son vinos de bastante concentración, pero por el hecho de que las plantas nos dan muy poca producción por hectárea en forma natural. Entonces la idea para buscar un equilibrio económico acá es buscar unas plantaciones de mayor densidad de planta, menores distancias entre hilera y menor distancia sobre la hilera, para tener más plantas por hectárea, para poder tener alguna producción económicamente sustentable, porque eso está complicado. Ese es entonces el primer desafío. Como les digo, el clima es totalmente distinto a lo que hablaron Bertrand y Luis, ¿no? de la zona de Chincha, la zona costera, los suelos de esta zona, el clima de esta zona, que perfectamente también lo conozco, ¿no? Trabajé en esa zona. Pero es un desafío súper interesante, es una bodega pequeña, estamos hablando de un microclima, de una bodega boutique. Entonces, tal vez el concepto de estos vinos va por otro lado. No sé qué más de interesante podría contarle también de allá. Rodrigo, importante lo que comentas
de que se maneja otro ciclo biológico en Apurímac. Si bien es cierto, estaríamos hablando de una vendimia como si fuera hemisferio norte. Claro, entonces, en esta época, sí. No tengo mucha referencia a otros países que tengan este tipo de comportamiento, que vean 2 cosechas, porque algunas bodegas cosechan lo que todo el hemisferio sur cosecha, ¿no? Que es febrero, marzo, algunos enero, con el caso de algunos espumantes, pero en tu caso es distinto, vas a cosechar recién en septiembre. Claro, el caso de Apu se comenzó a manejar así para evitar un poco las épocas de mayor lluvia, donde no se podía trabajar nada. O sea, si coincidiera con época de cosecha acá, entre febrero y marzo, con la lluvia que hay en Curahuasi, en esa zona, realmente no se podría trabajar, ¿ya? Con esto también se logra, sacarse un poco la presión de plaga, poder técnicamente trabajar los campos. Son terrazas, pero que tienen bastante pendiente. No sé, pasamos una foto. La verdad que la parte de la cosecha, toda la gestión de cosecha y de manejo del viñedo tiene su complicación por la geografía del lugar, ¿no? Pero, y entonces por eso, mediante las podas, y todo el manejo se ha logrado que la fisiología de la planta estemos un poco como el hemisferio norte. De hecho, como les contaba, en esta época estamos recién con el Embero y la pinta de la variedad de la Cabernet Sauvignon y las Ayudas, que son las principales tintas. Yo les puedo contar cómo fue la cosecha del año pasado, de 2020, que en el fondo que fueron los primeros vinos con los que traje con la bodega. Tenemos poca incidencia de plaga, salvo de botritis, de hongos así, no hay mucha humedad, tenemos mucha aireación, entonces por lo tanto es un clima, el microclima que está donde están los viñedos de la bodega es bastante seco, no tenemos problemas de hongo. Como les contaba, hay los vientos por la tarde en estas laderas bastante fuertes y fríos, lo que baja la temperatura y logramos una buena concentración de los vinos tintos. El Sauvignon Blanc lo manejamos más protegido de la exposición al sol y de estos vientos con el manejo de follaje. Y nada, el potencial de los vinos propiamente tal, manejado en bodega, está como se puede lograr sin mayores complicaciones. El tema acá es derechamente el manejo del viñedo, el manejo de campo, donde están los principales desafíos de esta bodega. Muchas gracias, don Rodrigo. Una consulta, don Rodrigo. Comentó sobre las lluvias entre enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo. Y la pendiente que, por las fotos que veo, ¿no tienen problemas de erosión de suelo? ¿Cómo lo manejan? Sí, también es un tema que... ¿Con vegetación, por ejemplo, o cubiertas o algo así? Cubierta vegetal, exactamente, claro, hay un manejo casi, o sea, no hay un manejo extensivo sobre la hierba, ¿no? sobre el desmalezamiento, sino que se deja mucha cubierta vegetal para poder proteger un poco el poco suelo que tenemos. Los horizontes son de 15 centímetros, de ahí abajo es roca, por lo tanto las plantas tienen poco desarrollo radicular, o sea, realmente son plantas pequeñas, de baja altura, de producción muy cercana al suelo, espalderas, pero bajas. Y como les explicaba, lo que estamos viendo como desarrollo económico para la empresa, que hay un equilibrio de producción, estamos pensando y viendo cómo se presentaría la fruta si hacemos mayor plantación, una plantación es más densa, o sea, mayor cantidad de plantas por hectárea, acortando, como todo el manejo es a mano, no hay maquinaria que pueda entrar ni nada por las pendientes. Por lo tanto, la distancia entre las hileras se pueden achicar bastante y sobre la hilera también, planta con planta,
obviamente teniendo cuidado en el manejo del buen desarrollo de los brotes, y que no haya emboscamiento y todo un desarrollo de la canopia, ¿no? para poder también aumentar la cantidad de plantas, pero tener un desarrollo óptimo de la fruta. Vale. Muchísimas gracias por la información, don Rodrigo. Otra cosa, perdón, también. Sí. Como son suelos calcáreos, nosotros sí tenemos un tema, como hablaba Bertrand, un tema ahí con los pH. Tenemos pH más altos, nosotros estamos trabajando entre pH 3.6, 3.8 generalmente. Ya, eso, igual logramos buenos Brix, blancos 22, los tintos 24, 25 grados Brix, pero sí tenemos el tema ese de pH, por lo tanto tenemos ahí que manejar un poquito el tema de la acidez y de la situación de estabilidad microbiológica de los vinos y su vida útil también. Vale. Muchísimas gracias por la información, don Rodrigo. Pasamos con el siguiente expositor, el señor Javier Coaila, de la bodega Viejo Molino. ¿Tiene usted la palabra? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Peruana de Sommeliers por la invitación. Bueno, yo soy en realidad el sommelier de la bodega. El enólogo ya justo en este momento está ingresando por un compromiso asumido anteriormente. Pero voy a empezar yo un poquito a contarles un poquito las características de los viñedos de Viejo Molino, Moquegua, un lugar bastante particular. Bueno, ya creo que hemos tenido a mis anteriores colegas que han explicado, bueno, que la mayoría están cerca del mar, a baja altura, o bueno, Apuwine, que está, digamos, a 3.000 y pico metros de altura. En el caso de Viejo Molino está en la ciudad de Moquegua. El valle de Moquegua es un valle longitudinal, transversal, que llega, digamos, desde los 2.000 metros de altura hasta Hilo, que vendría a ser al lado de la costa, 0 metros sobre el nivel del mar. Pero la parte de Moquegua, donde nosotros estamos ubicados, está en el medio, más o menos entre 1.550 metros hasta 1.200 metros, ¿ya? Particularmente el viñedo de Viejo Molino se encuentra alrededor de 1.480 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 100 kilómetros de la costa, así que no podemos decir que tenemos influencia de la costa. Sin embargo, la mayor influencia que tiene el microclima moqueguano es debido a que está encerrado entre cerros. Digamos, es un valle muy angosto. En la parte más ancha puede tener unos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Hay algunas zonas en las cuales son 500 metros, pero es largo. El terreno en Moquegua es un terreno pedregoso, franco-arcilloso, y debido a la altura, a la posición orográfica que tiene, porque es un valle que va a lo largo del río Moquegua, tiene una amplitud térmica bien interesante. Durante el día, la temperatura en un promedio anual llega a 25 grados y en la noche baja a 10 grados. Es decir, que de manera homogénea a lo largo del año tenemos una amplitud de 15 grados, lo que hace que, digamos, sea interesante para las plantas vitiviníferas que tenemos en el fondo. En este momento nosotros estamos, poco a poco hemos ido incrementando las plantaciones. Evidentemente las más antiguas son las de Italia, Moscatel de Alejandría o Italia es conocida aquí en Moquegua, generalmente, Negra Criolla. Luego se han empezado con las cepas nobles. Estoy hablando de la Syrah, la Malbec.
Antiguamente tenemos quebranta, pero antiguamente solo se la utilizaba exclusivamente para pisco. Sin embargo, la negra criolla es así, con esa uva siempre hemos hecho vino, independientemente de que en otras partes se la conoce más como base para hacer pisco. Pero aquí en Moquegua no, siempre hemos hecho vino de negra criolla. Sin embargo, ahora en estos últimos 2 años hemos empezado a hacer vino con la quebranta y la verdad que estamos obteniendo muy buenos resultados y esto ha permitido, digamos, ampliar nuestro portafolio de productos. Y si bien somos una bodega joven, estoy hablando, hemos empezado a producir vinos secos el año más o menos 2014, así que estamos poco a poco incrementando nuestro expertise en vinos secos. Antiguamente siempre se producía acá vinos semisecos, pero bueno, ese es parte de la tradición. ¿Por qué Moquegua es que empieza a producir vinos ahora en estos últimos 20 años? Bueno, quizás también un poco la tradición histórica, ¿no? Moquegua desde el año 1560, más o menos, que existía una producción cuando empiezan, de acuerdo a los estudios realizados por museólogos y personas que han venido con el proyecto del Museo Contisuyo a desarrollar excavaciones para ver de qué se trataba esta industria vitivinícola que se desarrollaba en Moquegua. Y bueno, prácticamente Moquegua, el valle, como les he mencionado anteriormente, es un valle que es muy pequeño, pero en sus épocas doradas llegó a ser un monocultivo, llegando a producirse 7 millones de litros entre vinos y piscos. Entonces podemos darnos una imagen de la magnitud, de la importancia que tenía estas bebidas vitivinícolas en el Valle de Moquegua. Bueno, debido a los factores que muchos ya conocen, ¿no? El tema de los terremotos, la guerra con Chile, la filoxera finalmente, contribuyeron a que prácticamente durante el siglo XX desapareciera la producción, hasta finales en que nuevamente se empezó a recuperar poco a poco, pero ya es ahora en el siglo XXI que ha empezado el desarrollo de la industria en Moquegua. ¿Qué más puedo comentarles respecto a...? Javier, una consulta, sí. Un poco para complementar. Referente al tema del viñedo de ustedes, estas plantas, ¿qué edad tienen? Ya. En cuanto a la edad de las plantas, a ver, son diferentes. Por ejemplo, si hablamos de las nobles, la Syrah y la Malbec tienen 8 años. O sea, son relativamente plantas jóvenes. La negra criolla, el viñedo tiene 16 años. La quebranta 12 años y la Italia, que es la más viejita, entre comillas, 25 años. Como les había comentado, la negra criolla y la Italia son las más tradicionales y que datan de hace más tiempo. Ok, y el momento de la vendimia, la negra criolla, ¿en qué día la cosecharon esta 2021? Ya, este año se cosechó el 28 de marzo, la negra criolla. ¿Es frecuente esas fechas o se atrasó Sí. la cosecha? No, normalmente son fechas frecuentes. Tenemos, por ejemplo, la Syrah se cosechó el 9 de marzo, la Malbec también, la misma fecha, 28 de marzo la negra criolla, 22 de febrero, bueno, un poquito antes la quebranta, y 30 de marzo la Italia, vamos, cartel de Alejandría. Entonces estamos hablando siempre... Sí, perdón. En el caso de la negra criolla, y ya para terminar con esta pregunta, ¿con cuánto de Brix recogieron la uva y pH? Ya, el pH de la negra criolla fue 3.52. No sé si está Franz ya en línea para que me ayude con el tema de los grados Brix, porque realmente ese dato yo no lo tengo. Ok, no hay problema. Luego Frank, que se conecta, lo puede complementar en la siguiente ronda.
Hola, Sí, Fran. sí, está conectado. Otro Fran. Si le pueden aperturar el micrófono, el audio a Fran, por favor. Hola. Hola, sí, Fran, ¿se me ¿cómo escucha? estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estaba escuchando la pregunta en el caso de la negra criolla. Nosotros le hacemos un seguimiento de unos 2 meses, pero más o menos termina el punto para la cosecha dentro de unos 23,5 a unos 24 grados Brix. En ese punto nosotros lo que tratamos de buscar es que la situación pueda dar los vinos de la pepa sean muy pocos, no se sienta mucho y que más bien los taninos sean un poco más amables en boca y no nos dejen esta astringencia dura. En el caso de la negra criolla, nosotros hacemos un seguimiento del proceso de maduración con una anterioridad al momento de la cosecha de 2 meses, pero casi siempre llegamos a un punto medio donde los grados Brix que pueda tener la negra criolla son de 23,5 a 24. En este momento es muy importante que nosotros podamos apreciar en una cata de uva que hacemos en el campo, básicamente que en las pepas no nos transmite la astringencia dura que muchas veces es característico de los negra criolla. Tratamos de que esta astringencia sea más amable, por eso la variabilidad o un poco el rango de los grados Brix que año a año varía, pero varía muy poquito, ¿no? La idea es siempre buscar un poquito que esa sensación astringente disminuya. Perfecto. Muy bien, Fran, te agradezco. Justo llegaste cuando estaba terminando la intervención de Javier. Me gustaría que esa información lo reserves para la siguiente ronda, que es de cepas. Ya Diego está con nosotros en línea también. Ahora vamos a pasar al siguiente, último expositor de esta ronda. Fran, continuamos en la siguiente, con cepas. Héctor, ¿quién nos acompaña ahora? Sí, continuamos con el último expositor para cerrar la primera etapa. Es el señor don Jimmy Peña, representante de la bodega Finca 314. Buenas noches Jimmy. con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jimmy Peña, soy asesor técnico de bodega Finca 314. ¿Me están escuchando, Norma? Sí, Jimmy, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes, ¿cómo están con todos? Lo que venimos nosotros haciendo en estas campañas, ya venimos hace 5 años elaborando vinos de uvas patrimoniales, en el cual estamos manejando lo que es las uvas netamente criollas, que son lo que normalmente nosotros decimos para el pisco, uvas pisqueras, pero se está manejando en una forma muy, como les digo, de pocas cantidades, pero con un perfil muy finito, con una maceración muy adecuada. Estamos llevando un perfil aromático muy adecuado. En el caso manejamos todo lo que es la fermentación, manejamos la maceración, el pH, y lo estamos llevando en una forma como es idéntica a lo que son los vinos que se vienen haciendo con antaños. En el caso nosotros, las uvas, no tenemos mucho que envidiarle a las uvas vineras tintas, a las blancas, como son las que son de otros países o de otras regiones. Nuestros viñedos tenemos una amplitud térmica moderada. Como ven todos, normalmente manejamos los viñedos de una forma tan higiénica, en el caso de que nosotros sí nos llevamos el tema de lo que es la hierba. No tenemos la mala hierba, nosotros sí deslumbramos todo el viñedo de hierbas por el problema de que puede haber problemas de algunas, ¿cómo les puedo decir? Algunos virus que se puedan propagar posiblemente en las variantes de las uvas. En este caso, nuestras variedades que tenemos ahorita de las uvas patrimoniales, las más conocidas que ahorita algunos han probado,
es la albilla, la torontel, la negra criolla, la moscatel, la mollar y la quebranta. Nuestro pH que nosotros estamos manejando actualmente en las uvas va bastante, ¿cómo se llama?, en cuestión a nuestro producto que tenemos. Nuestro pH nunca excede más del 3.5. Tenemos nuestros brix, es como les digo, el brix de cosecha en las uvas que tenemos nosotros es muy concierne a la varietal. A veces nosotros cosechamos la uva, la primera que cosechamos es la albilla. La primera que sale en Ica es la albilla, que es entre el 15 de enero hasta el 5, 6 máximo de febrero. ¿Por qué? Porque tenemos cosechamos la uva con un brix no tan alto para tener una buena acidez y tener una buena característica aromática en el producto. Y en el caso de las posteriores uvas que manejamos, ya vienen a ser, en este caso, la negra criolla, la moscatel, la mollar, y finalmente, más que todo, es la Italia. La Italia siempre en Ica se demora mucho en la cosecha. No sé si ustedes, algunos quieren hacerme una pregunta respecto de lo que les estoy exponiendo. ¿Estamos bien con lo que estoy exponiéndoles? Sí, Jimmy, está perfecto. Más bien, antes de pasar a la siguiente ronda, quisiera hacerte una consulta referente al pH cuando vendimias la albilla que has mencionado. Buen dato saber que es la primera que madura o que se cosecha en Ica. Sí, el pH normalmente de la albilla, lo máximo que nos ha llegado es a 3.7, pero nunca nosotros la cosechamos a eso. Nosotros la estamos cosechando en 3.4, 3.5. Perfecto. Y en un brix de máximo que la cosecha 20. Ahora, algunas veces me han preguntado el tema de cómo haces tu fermentación. Nosotros hacemos una maceración en fermentación. Nosotros hacemos la maceración en todo el proceso fermentativo para obtener una mejor, digamos, un mejor color en el vino y una mejor presencia. Aunque algunos me han dicho, ¿qué es con el tema del tanino? Porque estás demasiado tiempo fermentando. Me dijo, mira, no hemos tenido problemas con el respecto a cómo se llaman los taninos en el respecto a los vinos. Se han comportado muy bien. La zona en el tiempo de maduración en Ica ha sido muy adecuada, no ha hecho mucho calor en el tiempo de maduración y se ha mantenido en una reserva muy agradable. Perfecto. Muy bien, Jimmy, te agradezco tu primera intervención. Bien, okay. Gracias. Héctor, creo que hemos hecho las preguntas pertinentes. ¿Algo Sí, más para terminar esta primera ronda? No, con esto concluimos la primera etapa. Muchas gracias a los expositores y pasamos con Diego Vázquez para que iniciara la segunda etapa.